Hola a todos y bienvenidos en este nuevo año 2024 a todos los suscriptores y simpatizantes del canal ADECTV. Hoy nos encontramos con una reflexión sobre un tema, yo creo que es muy interesante, que no es otro que el de las danzas macabras. Para hablar de este tema tenemos que contextualizarlo. Europa había perdido un tercio de la población en la famosa peste negra. Y junto a esto había habido guerras y había habido hambrunas importantes. Parecía en aquel momento que Dios se había olvidado de la gente y tenemos que acudir a tiempos pretéritos para llegar a esta representación de lo que se ha dado en llamar las danzas macabras. Cuando se celebraban las victorias de los emperadores romanos, un esclavo seguía el carro con una calavera en una clara alusión a lo que después va a ser otra figura, que es el memento mori, recuerda que has de morir. Así que sí, tienes un triunfo, todo es celebración, pero recuerda que todo es transitorio. Estamos hablando de una cultura pagana, entre comillas, donde el recuerdo de la mortalidad ya estaba muy presente. Si nos vamos todavía más atrás y recordamos el poema de Gilgamesh, Gilgamesh tiene una profunda preocupación por alcanzar la inmortalidad. Su viaje le va a llevar a descender al infierno en busca de su amigo Enkidu, a enfrentarse a gigantes como Humbaba y a buscar a un Napistín, que es el Noé sumerio, en busca de esta inmortalidad. Esa búsqueda termina en un fracaso, pero también termina en una reflexión del propio Gilgamesh, en una reflexión de madurez, donde se asume la mortalidad como una forma que da sentido a la vida del humano. Volvamos pues a la Edad Media y digamos que este uso de la fórmula de danza de la muerte para referirse a la danza macabra no es del todo correcto. Mientras que en las artes visuales deberíamos referirnos a una danza de vivos y muertos, la idea que originó esta temática a principios del siglo XV establecía que la muerte, que era como una entidad abstracta, obligaba a los vivos a bailar, y su iconografía se inspiraba en la imagen de la diosa Thanatos e incluso en las moiras, y comparte muchos de sus atributos: arco y flechas, lazos, redes de pesca, anzuelos, sierras, cuchillos, tijeras y guadañas. Esta danza comienza con la frase "yo soy la muerte cierta a todas las criaturas", que es pronunciada por la muerte, y da inicio pues a un diálogo muy tétrico con los vivos. Desde el siglo XV fue común sustituir a la muerte por una imagen del difunto, imaginado como una especie de momia putrefacta o un esqueleto. En las representaciones visuales no es la muerte quien persigue a los vivos, sino una serie de muertos concretos que hacen, pues transgredir el orden natural y guían a los vivos hacia su mundo. Hago aquí un inciso para recordar la tremenda desesperación que invadía a gentes prácticamente analfabetas que estaban sufriendo un desastre que no comprendían. La religión siempre intenta dar una explicación, pero tanto el judaísmo como el cristianismo tienen por costumbre culpar de los males al propio pueblo, a la falta de fe, a las costumbres licenciosas y demás.
y ofrecer un confort, digamos, a posteriori, donde es en otro lugar, en otro mundo, donde se obtiene una cierta satisfacción y un cierto confort, como he dicho, que mitiga pues todo el sufrimiento que se está pasando, ¿no? Sí, los muertos pertenecen a la tumba y el más allá. Y cuando un muerto se revitaliza y se muestra ante un vivo, viola lo que le corresponde por naturaleza, que es su mundo, el mundo de los muertos. Y no se trata de que un héroe baje al mundo de los muertos, son los muertos los que vienen a llevarse a los vivos. Estos muertos son espíritus que no pueden descansar, que están atrapados por una actividad incesante que roza lo diabólico y obligan a los vivos a hablar y bailar hasta el agotamiento. La famosa frase de bailad, bailad, malditos. Los artistas del siglo XV resaltan aspectos muy desagradables en la iconografía, como los huesos recubiertos de carne descompuesta, desprendimientos de carne podrida, las vísceras a punto de caer, en fin, un tanto gore todo esto. Se representa también con largas cabelleras enredadas y despeinadas, calaveras sin dientes, ojos prominentes, cuerpos enflaquecidos, vestidos con sus sudarios y mortajas reducidas a harapos. Hay ocasiones en que aparecen incluso gusanos y otros insectos emergiendo de estos cadáveres. Los vivos que participan en la danza, en la iconografía, están muy bien caracterizados en su oficio y posición social. En cambio, los muertos tienen una representación bastante homogénea, lo que viene a enfatizar la idea de ver a la muerte como una tabula rasa, como un denominador común, que es independiente del poder económico y social. Cuando un muerto vuelve a la vida, lleva siempre un atributo adicional al que tenía en vida para expresar de manera más clara que es su doble. Por ejemplo, el emperador asociado a los símbolos de poder del Sacro Imperio Romano Germánico es representado con una vestimenta emblemática de águilas bicéfalas. La representación de esta danza macabra o danza de la muerte puede variar en muchos términos de estilo artístico, elección de personajes, pero atributos y formas suelen estar, de los que hemos hablado, están presentes en gran medida. Vamos a encontrar esta danza de la muerte en libros, grabados, pinturas, en ilustraciones, en algo muy visual, en las catedrales, en algunas también, en los arcos. Tienen una composición bastante simétrica y en la que están intercalados vivos y muertos. En algunos casos, en esta danza aparece la muerte en el centro. Los muertos suelen agarrar a los vivos o los visten con trajes de bailarines para integrarlos en su danza. Entonces, hay siempre una sensación de movimiento y ritmo que nos evoca lo que hemos dicho anteriormente, el bailar, el desenfreno y gestos exagerados de todos los personajes. También en el ámbito literario, la danza de la muerte se presenta en forma de poemas, alegorías y diálogos. Siguen los textos un patrón bastante repetitivo en el que la muerte se dirige a los vivos, recordándoles su mortalidad y llamándolos a unirse a la danza. Siempre aparecen los temas de la fugacidad de la vida, lo inevitable que es la muerte y la igualdad de todos ante ella. La muerte aparece amenazadora y persuasiva y siempre atrayendo a los vivos. Representa la idea de que todas las personas, sin importar pues, el estatus social,
están sujetas a la misma realidad final. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir plenamente mientras estemos aquí. Esto es importante. Si tenemos esta idea fatalista, donde ya la muerte, también tenemos su reacción, tenemos su carpe diem, vivir el momento, la necesidad. Hay otras manifestaciones que ya cuando la muerte es triunfante en el mundo real, cuando la muerte ha hecho su trabajo de forma tan brutal, la gente reacciona perdiendo las inhibiciones, dedicándose al hedonismo de una manera absolutamente total, como diciendo, bien, ya la muerte se ha integrado tanto en mi vida que lo único que me queda es vivirla al máximo sin importar las consecuencias. Volviendo a las fuentes escritas, hay una tradición textual muy rica. Según Huizinga, que nosotros hemos hablado de él varias veces, las formas de expresar esta tradición son vitales, directas y, como hemos dicho, estridentes. Pues una expresión de un tipo de cristianismo que evidentemente después de este desastre fue más ascético, más temeroso de la vida y hostil a la belleza externa. Cuando terminemos esta exposición vamos a hablar de algo que tiene mucha importancia y que es el Dies Irae, y que, digamos, es una respuesta a toda esta temática y a todo este desastre humano que existe. Actualmente se acepta que el precursor más antiguo, el antecedente más antiguo de la danza son los escritos del monje cisterciense Elinand de Fruitmont, que fue autor de los Vers del Amor, Versos de la Muerte, compuestos en francés picardo entre 1194 y 1197. Y eran poemas muy leídos en monasterios cistercienses, franciscanos y dominicos. Bueno, hemos hablado en otros ámbitos de estas órdenes y no es extraño. Y se relata el viaje que la muerte hace a Roma, llevándose consigo a cardenales, obispos, reyes, mendigos, niños y personas de todo tipo a lo largo de 50 estrofas. Anteriormente, la historiografía hasta 1950 se dividía en dos corrientes principales. Una sostenía que la danza macabra era de origen alemán, mientras otra afirmaba que era de origen francés. Sin embargo, todos los investigadores coinciden en destacar que hay una estrecha relación entre texto e imagen, y la disputa va a surgir en determinar dónde surgió primero, estableciendo pues un poco las vías de difusión literaria y de la iconografía en su evolución. Se han encontrado dos respuestas posibles. Una, la que vamos a llamar teoría de los historiadores del arte, que un número considerable de historiadores del arte, especialmente los franceses, afirman que primero surgen las representaciones visuales de las escenas un tanto especulares de la danza macabra, que van seguidas por la inclusión de textos en rima que servían de explicación. Según esta teoría, las pinturas más antiguas habrían sido las desaparecidas en el atrio meridional del cementerio de los Inocentes de París, que eran obra de Jean Lefebvre en 1424. Cada escena estaba acompañada de un texto pequeño, explicativo y rimado. Posteriormente, las versiones escritas se limitaron a copiar, traducir y enriquecer estos textos de París, según esta teoría. Esta teoría, en cierta medida, ha sido un poquito superada, ya que se han encontrado ejemplos anteriores a 1424, tanto escritos como iconográficos. Pero hay una cosa que la historiografía francesa mantiene, y es que la imagen precedió a los textos. La segunda teoría es la de los filólogos y musicólogos.
Esta teoría, a diferencia de la otra, afirma que primero surge un texto oral, una historia, rimada y escenificada en el teatro litúrgico y con representaciones dramáticas realizadas por actores en los atrios de las iglesias, que buscan inculcar el temor a la muerte en los fieles. Estas dramatizaciones pues despiertan el interés de los artistas por representar visualmente la temática y es entonces cuando aparecen las obras pictóricas o las obras esculpidas dentro incluso de los mismos textos, pero siempre con la oralidad como precedente. Se va a integrar también la música en estas representaciones. En cuanto a fuentes escritas específicas, además de los poemas de Helinan de Fruimont, existen otros textos medievales que hacen referencia a la danza de la muerte. Uno de los más destacados es el libro de la danza macabra de Der Totentanz, escrito en alto alemán por Johann Geiler von Keysberg a finales del siglo XV. Y ahí se describe una danza en la que la muerte se lleva a personas de todas las clases sociales, desde los más poderosos hasta los más humildes, y se incluyen diálogos entre la muerte y sus víctimas y las reflexiones típicas sobre la fugacidad de la vida y lo inevitable de la muerte. Otra fuente importante también en alemán es el libro de la danza de la muerte. Lo diré en alemán como pueda, Totentanzbuch, compilado por Heinrich Suso y publicado en Estrasburgo en 1488. Y otra vez aparecen imágenes acompañadas de versos en las que la muerte está acompañada de personajes como emperadores, papas, nobles e incluso campesinos. Pero es muy importante en este libro las gentes de alta cuna que aparecen muy representadas y en diálogo con la muerte. Y es importante porque hay una cierta intención moralizante en el libro, donde la muerte aparece como igualadora y recordando a todos que la muerte llegará para cada uno sin importar su estatus social. Hay, además de estas fuentes, poemas, canciones, sermones que hacen alusión pues, a la danza macabra. Mayoritariamente estos textos están en alemán y en francés, aunque también hay textos en español. De hecho, en la zona de Gerona sobrevive hasta hoy en el folclore y viene de la Edad Media, pues una danza de la muerte. En fin, hay otras fuentes de información que es la representación que se hacía y la constancia que existe de esta representación en los atrios de las iglesias durante periodos litúrgicos de penitencia como la Cuaresma. Y estas danzas eran entendidas como una advertencia a los fieles sobre los peligros de morir en pecado. Si nos vamos más atrás, en el siglo V a.C., en Atenas se bailaba una danza para conmemorar que Teseo había liberado la ciudad de pagar el tributo al rey Minos. Durante esa danza, los jóvenes, se representaba a los jóvenes que habían sido sacrificados, que se tomaban de la mano y bailaban alrededor de una tumba de Teseo en el Ágora. Según la tradición, Teseo murió en Esciro en el 476 y el oráculo de Delfos ordena llevar sus huesos al Ágora de Atenas, donde Cimón fundó el Teseión. También hay otras representaciones. Los peregrinos que visitan Montserrat en los siglos XIV y XV realizan un baile penitencial de la muerte. En Cataluña existe también el Val del Amor, que como he dicho antes es esta zona de Gerona, en la zona de la Selva, en Ripoll, Beguet, Sant Feliu de Pallerols, Cadaqués, Perpiñá y Rupia, se siguen hoy en día haciendo estos Val del Amor. Y en el contexto profano también se interpretaban en banquetes de bodas como una forma de animar a los comensales a disfrutar de la vida, al hedonismo, recordándoles que su finitud, ¿no? Y esto siempre se tomó como una influencia de la tradición pagana.
Hay registros de que en la ceremonia de coronación de Fernando I en Zaragoza, un actor representaba la muerte, recorría la sala asustando a la gente con gestos estrambóticos. Y esta representación es anterior a los citados conjuntos pictóricos parisinos que se pretenden ser primigenios. ¿Cómo sabemos de estas representaciones? Algunas, como hemos dicho, han llegado hasta nosotros y otras a través de las descripciones e incluso de registros contables que hay en las iglesias, en las catedrales y abadías, donde están los pagos realizados a los actores itinerantes. Y aunque son breves, hay una descripción muy concreta de todo ello. Un ejemplo es en una fiesta cortesana en un hotel de Brujas, que en una de las mansiones de Felipe III el Bueno, duque de Borgoña, que además ordenó que se pintaran en los salones estos motivos y también en la catedral de Besançon. Bueno, hemos visto ya, digamos, todo lo referente a la danza macabra y hemos visto su ligazón con un estado de desastre y diríamos mejor de desastres encadenados, de desastres tremendos que invaden la vida de la persona, ¿no? La otra manifestación que quería ver con ustedes es el Dies Irae, y sobre ella vamos a hablar ahora. Antes de empezar con el Dies Irae, tenemos que decir que sobre las danzas macabras, como hemos dicho antes, hay precedentes fuera de la Europa, ¿no? El encuentro entre vivos y muertos tiene un amplio reflejo en el arte budista. Durante el siglo IX era común representar a los espíritus y demonios de la muerte, conocidos como papillán, como esqueletos que rodeaban a Mara mientras intentaban tentar a Buda, a Siddhartha Gautama. En los templos budistas se llevan escenificaciones similares a los misterios teatrales, donde actores disfrazados de papillán bailan y advierten a los fieles y peregrinos. Y durante el periodo Yuan, en China, a mediados del siglo XIII, en la corte mogola de Kublai Khan en Kambalik, vivían varios franciscanos que eran embajadores y obispos para la evangelización de Oriente, y uno de ellos fue Fray Juan de Montecorvino, quien describe las danzas de esqueletos como una invitación a la población a comportarse honestamente. Y estos franciscanos regresan a Europa, introduciendo una suerte también de danza macabra en el teatro litúrgico cristiano. Algunas culturas africanas y la tradición mexicana del Día de los Muertos también llevan a cabo danzas y procesiones para honrar a los muertos y celebrar la vida. También estos precedentes contribuyeron a enriquecer el tema de la danza macabra en Europa. A lo largo de los siglos, pues hubo transformaciones y adaptaciones de lo que es la danza macabra. En un comienzo, teniendo todo calentito en el sentido de la desgracia y demás, pues todo era una representación, digamos, bastante horrible, como una advertencia contra la decadencia y el pecado. Pero con el tiempo, esta danza macabra se vuelve satírica y crítica y incluye temas sociales, políticos y religiosos. Y en varias ocasiones fue utilizada como una forma de recordar a las clases altas que están sometidas a una temporalidad igual que las clases bajas. Bueno, hoy en día sigue habiendo una inspiración con respecto al tema de las danzas macabras y se repiten en representaciones iconográficas de
de conflictos actuales y de cuestiones horribles que la modernidad, desde luego, no ha evitado. También está presente en los videojuegos y en el arte digital, y siempre fascina a las personas porque, aunque la sociedad de consumo ha penetrado y ha relegado a la muerte a un trámite administrativo, despojándole de simbolismo, incluso de trascendencia, pues ejerce una fascinación tremenda, y lo vemos en arte como el cine, como la pintura, e incluso en la propia danza. Entonces, esta fascinación por la muerte siempre, en última instancia, nos invita a reflexionar y a ver la dimensión de nuestra propia mortalidad. Bueno, voy a hacer una lectura un tanto libre de Dies Irae para pasar después a hacer un comentario. Comencemos, pues. Aquel día de ira reducirá este mundo a cenizas, como profetizaron David y la Sibila. Cuánto terror sobrevendrá cuando venga el juez a pormenorizar todas las cosas con estricto rigor. La trompeta, esparciendo un maravilloso sonido por todos los sepulcros del mundo, reunirá a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza quedarán estupefactas cuando resuciten las criaturas para responder a su juez. Saldrá a la luz el libro escrito que todo lo contiene, por el que el mundo será juzgado. Cuando al juez le parezca oportuno, todo lo oculto saldrá a la luz, nada quedará impune. ¿Qué podré yo, desdichado, decir entonces? ¿A qué protector invocaré cuando apenas los justos estén seguros? Rey de tremenda majestad, que salvas por tu gracia a quienes van a ser salvados. Sálvame, fuente de piedad. Recuerda, piadoso Jesús, que soy la causa de tu camino. No me pierdas aquel día. Buscándome te separaste cansado. Buscándome te sentaste cansado. Me redimiste padeciendo muerte de cruz. No sea vano tanto esfuerzo. Juez que castigas justamente, hazme el regalo del perdón antes del día del juicio. Gimo como un reo, se enrojece mi rostro por el pecado. Perdona, Dios, a quien te implora. Tú que absolviste a María y escuchaste al ladrón, también a mí me diste esperanza. Mis ruegos de nada valen, pero tú, que eres bueno, haz misericordioso que no me queme el fuego eterno. Dame un lugar entre las ovejas y, separándome de los cabritos, colócame a tu diestra. Rechazados ya los condenados y entregados a las duras llamas, llámame con los bienaventurados. Suplicante y humilde te ruego, con el corazón casi hecho ceniza. Toma tu cuidado mi destino. Día de lágrimas será aquel en que resurja del polvo el hombre culpable para ser juzgado. Perdónale, pues, oh Dios, piadoso Señor Jesús, dales el descanso. Bueno, queda muy claro que este himno latino, que se atribuye al franciscano Tomás Celano, amigo y biógrafo de San Francisco de Asís, tiene también su propia controversia al haberse considerado como autores también al Papa Gregorio Magno, a San Bernardo de Claraval y a los dominicos Humbertus y Frangipiani. Suele considerarse una muestra del mejor latín medieval, y apenas existen en la literatura latina cristiana himnos más famosos y significativos y logrados que este poema. Lo que se puede decir es que es un poema impresionante si se tiene en cuenta el contexto que hemos narrado anteriormente. Es un poema de terror, es un poema que martillea sobre conceptos como has de morir,
te van a juzgar con total rigidez, no puedes esconder nada, te espera el infierno eterno, tienes muy pocas posibilidades de salvarte, implora por tu vida. Y esto es lo que se trasluce de la letra que hemos leído. En la versión original era un poema monorrítmico, de 3 versos de 8 sílabas cada una. El ritmo se llama trocaico y tiene los acentos en las penúltimas sílabas. Para mí, la mejor versión, por supuesto, de su interpretación en latín es cuando se alternan voces masculinas y femeninas. Es un poema que tiene detrás una tradición cultural cristiana importante. Y curioso, la Sibila, un personaje que no es cristiano, es testigo del juicio final, pero lo tenemos ya en la literatura de San Agustín como un personaje a tener en cuenta. Mientras que el rey David es un símbolo de legitimidad y de poder. Bueno, hay cantidad de representaciones de este himno en iconográficas y la frase dies irae dies illa se encuentra en poemas tan antiguos como del siglo IX. Y es simplemente esta frase, ¿no? Este texto que estuvo en la liturgia de difuntos, en la misa, el Concilio Vaticano II lo sacó de la misa. Vamos a callarnos un poco para editar. Bueno, a partir del siglo XV se incorpora a la misa de Requiem, como hemos dicho, incluido en el misal romano, que fue publicado en 1570 por Pío V y decretado o autorizado en el Concilio de Trento. Como hemos dicho, el Vaticano II pues lo retiró. Ni Pablo VI ni Juan Pablo II lo quisieron volver a utilizar. En la Iglesia hay una indulgencia, ya sabemos lo que es una indulgencia, es un perdón de 3 años por cada recitación y una indulgencia plenaria si esta oración se recita durante un mes. Y también esta indulgencia puede gastarse en favor de las almas del purgatorio. Aquí llegamos al asunto más importante. La inspiración para este himno pues parece venir de la Vulgata latina y concretamente de Sofonías, libro de Sofonías. Y vamos a detenernos aquí un poco. El libro de Sofonías es como si el propio Sofonías hubiese tenido un día muy, 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 muy malo. Vamos a leer algo de este libro. Concretamente voy a leer la parte central para que entendáis que Sofonías tuvo un día un poco malo, ¿no? El texto de Sofonías dice: juntaos, reuníos, gente indeseable, antes de que aparezca el decreto. Fugaz como paja al viento, antes de que caiga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes de que caiga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros. El día de la ira del Señor, Gaza será abandonada y Ascalón arruinada, Asdod rechazada al mediodía y Ecrón estirpada. Ay de vosotros, quereteos, que habitáis el litoral. La palabra del Señor va por vosotros.
Canaán, tierra de filisteos, te dejaré desolada, te vaciaré de habitantes. El litoral quedará convertido en pastizal de pastores, en redil de ganado, y pasará a manos del resto de la casa de Judá. Allí pastarán en las casas de Ascalón, y al anochecer descansará cuando el Señor intervenga en su favor y cambie su destino. He oído los ultrajes de Moab, los insultos de los amonitas, con los que han ultrajado a mi pueblo. Además, se engrandecerá a costa su territorio. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor del universo, Dios de Israel, Moab acabará como Sodoma, los amonitas igual que Gomorra, como cardos, minas de sal, tierra arruinada para siempre. Bueno, me paro aquí. El resto del libro de Sofonías va en el mismo sentido y bueno, vemos que el poema no contiene la parte de amenaza concreta, pero sí que hay una amenaza, digamos, hacia la vida en su totalidad, hacia un juicio durísimo que va a ser muy difícil de eludir. Solo hay que imaginar todo esto de lo que hemos hablado en un contexto de gente desesperanzada, en un contexto de donde todo el mundo había perdido a muchas personas de su familia, donde las tierras estaban yermas porque no se podían trabajar, donde los carros de muertos y ciudades enteras estaban prácticamente despobladas y donde estos mensajes crecían como en tierra abonada. Como he dicho, son propios de este tipo de épocas, estos mensajes. Ocurre que cuando se sale, se produce a veces la reacción absolutamente contraria, el hedonismo, la levedad, es lo que impera, lo que imperó en estas épocas también en otras partes de Europa y en esas mismas partes de Europa cuando salen de este contexto. En la actualidad, la respuesta de la modernidad ha sido banalizarlo todo. Es decir, nosotros vemos las guerras en directo como si fuese una película y el sufrimiento mientras comemos y mientras vemos las noticias con una sensación de irrealidad. Todo esto se trunca y todo esto se hace evidente cuando nos toca a nosotros sufrir estas circunstancias. Entonces, hay dos sentimientos, este que ya hemos explicado y el sentimiento de que el resto del mundo es totalmente indiferente a nuestro sufrimiento. Eso es normalmente lo que transmiten las personas que viven inmersas en conflictos prolongadísimos, que existen pequeños conflictos que llevan décadas y que han sido muy sangrientos. No claman solamente por la resolución del conflicto, claman por la indiferencia del mundo temporal y del mundo espiritual. Y esta es la reflexión de hoy. Evidentemente ha llegado hasta hoy. La muerte ha quedado relegada a un aspecto administrativo y a una función social, donde en tanatorios se produce un encuentro que tiene mucho, pues eso, de rito social y menos de reflexión y de recogimiento. No sé decir si esto es bueno o si esto es malo, porque quizá el exceso sea tan malo como el defecto. Pero sí que en la filosofía, por ejemplo, grandes filósofos como Schopenhauer o Heidegger han tenido muy presente la muerte como definición, como paradigma de definición de la existencia del hombre en su filosofía.
Hay seguro otros muchos, pero digamos que esta reflexión llega hasta aquí. Las danzas macabras se integraron en la vida, en un periodo determinado en la vida de muchos pueblos europeos durante mucho tiempo y asociadas a una catástrofe sin precedentes. El Dies Irae es igualmente otra manifestación donde la desesperación, el terror y el miedo están puestos en un poema bellísimo. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo Devaneo.